Gloria a Dios por su amor y por su fidelidad. Les invito para que abramos nuestras Biblias en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Cuando lo encuentren, entonces, en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, le invito para que nos pongamos de pie. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Y nada más como información, cuando hablamos de los libros del Antiguo Testamento, se hablan como libros. No es Segunda de Reyes, no es así. En el Nuevo Testamento es Primera de Corintios, Primera de Tesalonicenses, pero porque son cartas. Primera carta a los tesalonicenses, pero en el Antiguo Testamento son libros. Es primer libro de los Reyes, primer libro de Samuel, primer libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas. Este es el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Y cuando ya estén listos me dicen con un fuerte amén. Muy bien, puede tomar asiento. Bueno, estas semanas yo he estado predicando acerca de mensajes que tienen que ver con el inicio del año nuevo, para que todos lo vivamos este año con mucha confianza, con mucha certeza de que Dios está con nosotros, que no tengamos miedo de absolutamente nada de lo que va a venir en todo este año. No sabemos las cosas que nos depara este año, no lo sabemos, pero sabemos que no todo va a ser color de rosa, eso lo tenemos por seguro. No todo va a ser color de rosa. Entonces, en las situaciones esas de dolor, de angustia, de desesperación, que nosotros podamos tener claro que Dios es fiel, que Dios está con nosotros, que Dios está en nosotros y que Dios está por nosotros. Dice su palabra que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que este es el objetivo de estos mensajes de inicio del año. Ya en el mes de febrero, pues vamos a estar hablando de otra cosa. ¿Qué es lo que celebramos en febrero? El mes del amor, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando sobre eso. Pero hoy quiero todavía predicar acerca de este año que está comenzando. Y el saludo común, cuando comienza un año nuevo, ¿cuál es? Que tengas un próspero año nuevo. Pero ¿qué significa este saludo en realidad? Bueno, para mucha gente la prosperidad está relacionada con tres cosas. Ustedes saben muy bien, ¿verdad? Salud, dinero y amor. Y no nada más salud, dinero y amor, sino que venga en abundancia. Y en realidad, más que un buen deseo de año nuevo, es simplemente un saludo, una forma de hablar. Porque si la persona realmente desea que eso esté ocurriendo en la vida de la persona a la que le está diciendo, si realmente lo desea, pues entonces esa persona estaría orando constantemente por aquella persona a quien le deseó eso, ¿sí o no? Si no, nada más fue un simple decir. Entonces estaría orando constantemente y estaría con esta persona para ver cómo va creciendo en estas áreas de su vida y en otra área más. Digo, porque pedir salud, dinero y amor, pues no tiene absolutamente nada de malo. Pero lo malo es cuando solamente entendemos la prosperidad hasta ahí, se acabó. No, tendríamos que estar orando por esa persona en el área más importante de la vida de cualquier persona. Y el área más importante de la vida de cualquier persona es el área espiritual. Salud, dinero y amor es la oferta que dan los charlatanes. Usted prende la televisión y va a encontrar un montón de charlatanes ofreciendo salud, dinero y amor, amarres de amor y no sé qué tantas cosas. Prende la televisión en la noche y está lleno de eso. Y juegan con la ignorancia de la gente y la gente hace lo que ellos les dicen con tal de tener salud, dinero y amor, ¿sí o no? Les dicen que prendan una vela, les dicen que rocíen con ajo y que no, un montón de cosas y ellos hacen todo obedientemente para obtener esa salud, dinero y amor. Esos son los charlatanes que nos encontramos por todos lados, pero también infortunadamente, y debo de decirlo, dentro de la iglesia también hay charlatanes de la fe, que se aprovechan de la ignorancia de la gente también para empezar a manipular
Y también les dicen las cosas que tienen que hacer, que regularmente tiene que ver con un compromiso de entregar dinero y cosas así, para que Dios los pueda prosperar. En lugar, estas personas van y se refugian con estos charlatanes de la fe y los charlatanes que vemos en la televisión, van y se refugian con ellos, en lugar de refugiarse con el Dios que da prosperidad. Porque nuestro Dios es un Dios de prosperidad, ¿sí o no? ¿Usted cree en un Dios de prosperidad? Y a veces a los bautistas se nos acusa de que no creemos en la prosperidad. Por supuesto que creemos en la prosperidad. ¿Cómo no vamos a creer en la prosperidad si Dios es el dueño del oro y la plata? Y Dios es mi Padre. Y mi Padre derrama sobre sus hijos lo que Él tiene. Si dio a su Hijo Jesucristo, ¿qué más no nos podrá dar el Señor? Así que por supuesto que creemos en la prosperidad, pero creemos en la prosperidad a la manera de Dios. La prosperidad que es a la manera de Dios es mucho mejor que la prosperidad que el mundo está ofreciendo, mucho más, porque la prosperidad que es a la manera de Dios es una prosperidad completa. ¿Sabe qué significa que es una prosperidad completa? Mire, los charlatanes ofrecen solo salud, dinero y amor, punto. Pero Dios ofrece todavía mucho más que eso. Mucho más. Dios ofrece prosperarle a usted desde dentro. Desde dentro. Dios prospera primero hacia adentro y después hacia afuera. ¿Usted cree eso? Mire, si tiene alguna duda, el apóstol Juan le dijo a su amigo Gallo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que la prosperidad de Dios es en todo sentido. Y yo creo en esa prosperidad y yo espero que usted también crea en esa prosperidad. Asociar la prosperidad únicamente con el tener dinero es un error y créame, es un engaño del diablo. Usted no debe caer en eso. No debe caer ahí. Entonces, ¿qué significa prosperidad desde el punto de vista bíblico? Bueno, en el pensamiento judío, próspero no es el que más tiene, sino el que menos necesita, que no es lo mismo. Lo voy a repetir por si usted lo dije muy rápido. Próspero no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y eso no es lo mismo. La prosperidad de Dios significa abundancia en todo sentido. Sí, es verdad, y Gustavo lo decía hace un momento. Dios bendice y bendice en abundancia. Si Él vino para darnos vida y darnos vida en abundancia, en consecuencia todo lo que Dios nos da es en abundancia. Pero también ahí tendríamos que entender qué significa abundancia a la manera de Dios. Y algunos entienden abundancia porque le caiga una gran cantidad de un solo evento como quien se saca la lotería. Hay alguien que se sacó 320 y tantos millones o 600 millones y dice: quítenme los impuestos, le queda más o menos la mitad. Y de esos 300 millones que le quedaron, dice: dámelos todos de un solo trancazo. Y entonces dicen ellos: eso es abundancia. Pero la abundancia a la manera de Dios es una abundancia diferente. Por supuesto que Dios puede prosperar a ese nivel de hacer millonarios, porque en el evangelio de la prosperidad, en el mal llamado evangelio de la prosperidad, enseñan que todas las personas, todos los cristianos estamos llamados para ser millonarios. Y parece que es el único tema que existe en la Biblia, porque solamente de eso hablan todo el tiempo: dinero, dinero, dinero. Dios te quiere prosperar, Dios te quiere hacer millonario. Lo que ellos quieren es que en realidad usted aporte desde ahorita la cantidad que no tiene, pero que se supone que le va a dar Dios para que la empiece a dar a la iglesia. No sé si me explico. O sea, Dios quiere que usted sea millonario, entonces usted diezme como millonario. No diezme miserias, no diezme migajas. Si Dios lo va a hacer millonario, diezme como millonario. Entonces, ese es el objetivo y todo el tiempo están predicando absolutamente de eso. Y por supuesto que yo creo que Dios favorece de esa manera a algunas personas haciéndolos millonarios. Pero eso no significa que todos los cristianos vamos o podemos ser millonarios. Eso es algo que solamente Dios determina quién, y cuando Él determina quién es porque tiene un propósito en su vida. Amén.
Dios tiene un propósito, y regularmente el propósito de Dios cuando derrama esas grandes cantidades de dinero, millones y millones de dólares, es porque Dios quiere que esa persona que ha sido favorecida con esas cantidades, esa persona utilice el dinero para bendecir a otros, para que el evangelio se empiece a extender por todas partes y se pueda mostrar el amor del Señor Jesucristo en la acción. Dios no quiere que la persona sea millonario para que se llene los bolsillos nada más y tenga unas cuentas bancarias tremendas y se empiece a dar la gran vida paseándose por todas partes diciendo Dios me prospera. Esa no es la prosperidad de Dios, pero infortunadamente esa es la prosperidad que muchos enseñan. Entonces, ¿qué significa la abundancia a la manera de Dios? Bueno, el pasaje que acabamos de ver hace un momento, que acabamos de leer, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7, nos dice que es la abundancia a la manera de Dios. Y nosotros vamos a entender que la abundancia a la manera de Dios, escúchelo bien, es la provisión de Dios que nunca se acaba. Eso es, la provisión de Dios que nunca se acaba. ¿Quiere verlo cómo está esto? ¿Quiere ver cómo lo podemos desglosar para que usted tome la palabra de Dios y viva la palabra de Dios, crea la palabra de Dios y viva conforme a la palabra de Dios? Mire lo que dice el versículo número 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Vamos a entender aquí lo grave de la situación. Esta es una situación realmente grave. Esta mujer se había quedado viuda y prácticamente sin nada, pero sí se había quedado con algo, con una gran cantidad de deudas que le dejó el marido. Y esta viuda había sido la esposa de un siervo de Dios. Y en aquellos tiempos, para una viuda era muy difícil sobrevivir. Si no se casaba siendo joven o si sus hijos no la sostenían, entonces ella tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Estaban desamparadas, no tenían medios para salir adelante. Por eso la palabra de Dios nos llama muchas veces para tener cuidado de las viudas. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios cantidad de veces el Señor llamándonos, ordenándonos a tener cuidado de las viudas, no se está refiriendo solamente a la gente del Antiguo Testamento, se está refiriendo a nosotros también. Así que no nos hagamos de la vista gorda por ahí, ¿no? De que no nos queremos comprometer. El Señor nos sigue llamando para tener mucho cuidado de las viudas, de los huérfanos, de los pobres y del extranjero. Amén. Y que yo sepa, aquí la mayoría somos extranjeros, ¿no? Alguno que otro gringo, pero la mayoría somos extranjeros en este país. Para que tenga una idea de cómo Dios llama, ordena a tener cuidado de las viudas, dice en Deuteronomio capítulo 14, versículo 29, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. O sea, no les vas a dar migajas, les vas a dar hasta que se sacien, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. En la medida en que nosotros podamos ser de bendición, es lo que está diciendo Dios, para las viudas, para los huérfanos, para los pobres, para el extranjero, para toda persona que está en necesidad. En la medida en que nosotros podamos ser de bendición para ellos, en esa medida Dios nos va a bendecir a nosotros. Entonces es un llamado que el Señor hace para tener cuidado de las viudas. Esta viuda perdió a su marido, se quedó con 2 hijos y probablemente por ahí tendría la posibilidad de sobrevivir, pero resulta que el acreedor de las deudas se lleva a sus 2 hijos. ¿Qué le quedó? Ya nada. La única posibilidad de sobrevivir eran tal vez sus 2 hijos, pero el acreedor se los llevó. Ya prácticamente no le quedó nada. No sabemos si eran los 2 únicos hijos que tenía o eran los hijos mayores, no lo sabemos, pero no importa para lo que tiene que ver con el mensaje del día de hoy. Pero si fueran los 2 únicos hijos que ella tenía, pues entonces la situación para ella se ve
totalmente desesperada, angustiante. Nada más póngase por un momento en el lugar de ella. No tiene ninguna posibilidad de salir adelante y lo poquito que le quedaba se lo están arrebatando, que son sus hijos. Entonces ella hizo algo bien interesante. Ella vino a donde el profeta Eliseo, le abrió su corazón y le contó las cosas que estaban pasando. Vino y le clamó o le pidió ayuda. Yo creo que hizo lo correcto. No sé usted qué piense, pero yo creo que ella hizo lo correcto. Fue con el siervo de Dios a pedirle ayuda. Vamos a ver la respuesta de Eliseo en el versículo 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino... ¿qué tenía en casa? Una vasija de aceite. Era todo lo que tenía la mujer. Una vasija de aceite. ¿Qué podía hacer el pobre Eliseo al respecto? Eliseo no era para nada rico. Déjeme le digo eso. Eliseo no era para nada rico. Eliseo era un siervo de Dios que anhelaba servir a Dios, no hacerse rico usando la palabra de Dios, como infortunadamente muchísimos vemos por ahí en esos charlatanes de la fe, mercenarios de la fe. De hecho, si usted va al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, usted va a encontrar ahí que Eliseo tuvo la oportunidad, fíjese bien, él tuvo la oportunidad de hacerse rico para toda su vida. Y lo rechazó. Porque el objetivo de Eliseo no era hacerse rico a costa de Dios. El objetivo de Eliseo era servir al Señor. Esto es lo que hace un verdadero siervo de Dios, no los charlatanes de hoy en día que solamente se quieren enriquecer usando ese mal llamado evangelio de la prosperidad. Pero también algo que me encantó de Eliseo es que no usó la consabida y trillada, ya bien quemada frase que muchas personas dicen cuando alguien viene y te dice: necesito ayuda. ¿Y qué responden la mayoría de las personas o una gran cantidad de personas? Voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Wow. Él no hizo eso. Entonces Eliseo, aunque no era rico, él no podía sacar del apuro a la mujer, pero era un siervo de Dios. Y él sí tenía a alguien que podía sacar de ese apuro, de esa angustia a esa mujer. Y ese alguien es Dios, Jehová Dios. Y como siervo de Dios conocía perfectamente al Señor, o lo iba conociendo en su caminar cada vez más, y sabía que Dios no iba a permanecer indiferente ante la necesidad de esta pobre viuda que está realmente desesperada. No le dijo: voy a orar por ti. Así que aunque pudiera ser pobre, el hombre se metió para ayudar. Y déjeme le digo algo, esta es una enseñanza para nosotros, porque muchas veces muchas personas se escudan en su propia necesidad para decir: no puedo ayudarte, no tengo para ayudarte, lo único que puedo hacer es orar por ti. Eso es un error. Es un error, es más, le voy a decir, es un pecado delante de Dios. Porque las personas aún de su pobreza pueden dar, y de eso voy a predicar la semana que entra, así que no se pierda el mensaje de la semana que entra, cómo las personas aún de su pobreza pueden ofrendar, cómo pueden dar y cómo Dios derrama bendición sobre todas estas personas. Por supuesto que es bueno orar por las necesidades de los demás, y hay que hacerlo. Ore por las necesidades de los demás. Pero si usted va a la carta que escribe Santiago en el capítulo 2, en los versículos 14 al 17, usted se va a encontrar que Santiago nos dice que no nada más oren, que también hagan algo práctico. O sea, eso de orar es nada más una forma de sacarse el compromiso o la responsabilidad. Así que dice Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17, que no nada más es orar, es también actuar. ¿Y cómo lo hizo Eliseo entonces? ¿Cómo actuó entonces el profeta Eliseo? Bueno, él le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que tú tienes en casa? Dime qué es lo que tienes en casa. Y la mujer, ¿qué fue lo que le dijo? Ya no me queda nada. Solamente tengo una vasija con aceite. No tengo más.
Versículos 3 y 4. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Cuál es lo contrario de no pocas? Muchas. Ve y pide muchas. ¿Cuántas? ¿20? ¿30? ¿Cuántas? ¿Cuántas es muchas? Muchas. No tiene límite. 1000, claro, ¿por qué no? 2000, 3000, ve y pide las que puedas. ¿No tienes tú? Ve y pídeselas a tus vecinos. Tráete todas las vasijas que tú puedas, tráetelas aquí. Vasijas vacías. Y la mujer entonces actúa en obediencia. Parece que no tiene sentido lo que le está diciendo Eliseo. O sea, oye, vengo con una necesidad y tú me estás diciendo que de mi vasija y ahora traiga montonal de vasijas. ¿Qué voy a hacer con ellas? ¿Las voy a vender o qué? ¿De qué se trata esto? ¿O te estás burlando de mí? ¿Cómo está la cosa? Y Eliseo le dice, no, mira, de la vasija que tú tienes, tú empiezas a derramar en todas las vasijas. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, dice el versículo 5, y ellos, o sea, los hijos, le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Nomás imagínese la situación. La mujer tiene solo una vasija con aceite. Le aseguro que no estaba tampoco con una gran cantidad de aceite. Tenía seguramente poco aceite. Y con ese poco aceite, Eliseo le dice, empieza a vaciar en todas. O sea, ¿qué quieres, Eliseo? Parece que no me entendiste la necesidad que yo tengo. O sea, esto que me estás pidiendo como que no tiene lógica, como que no hace sentido. Y a veces nosotros nos guiamos por la lógica y nos queremos guiar por el sentido, cuando Dios no se rige por eso. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer lo que a Él le plazca. Amén. Él puede hacer lo que a Él le plazca. Si Él puede detener el sol sin que afecte al universo, por lo menos a la Vía Láctea nuestra, pues Él lo va a hacer. Él puede hacerlo. Él puede detener la tierra sin que afecte absolutamente nada. Él lo puede hacer. Él creó de la nada. De nada. Cantábamos hace un momento, solo de su voz. Solo porque Él dijo, se hizo. Entonces, a veces nosotros nos dejamos guiar por la lógica cuando Dios no se rige por la lógica y mucho menos la lógica nuestra, que es una lógica bastante limitada, muy, muy limitada. Dios es un Dios ilimitado. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Yo nomás me puedo imaginar la escena. La mujer poniendo vasijas, llenó toda la casa de vasijas después de que consiguió todas ellas, agarra su vasija con aceite y allá va, porque Eliseo le dijo, no porque tuviera sentido, va y así como que con miedo le echa, ya caray, y de repente ya está aquella vasija llena, ¿va? Y le dice, sepáramela, hijo, y llévatela para allá, y tráeme la otra, y la empieza a echar, y se empieza a llenar, ¡wow! Y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y empieza a llenar todas las vasijas que estaban ahí. Más imagínese esa escena. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, perdón. Y él dijo, no hay más vasijas. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cesó el aceite, dice la palabra de Dios. Ya no hay más vasijas, mamá. Se acabaron las vasijas. La provisión de Dios es así. La provisión de Dios termina cuando se termina la necesidad. Dios no nos va a dejar sin antes haber satisfecho una necesidad. Y si yo le pregunto a usted, bueno, ¿y cuándo dejaré de tener necesidad? Bueno, eso es una respuesta suya. Porque si usted responde, pues realmente nunca dejo de tener necesidad, entonces ¿sabe qué?
nunca deja de cesar la provisión de Dios. Porque Dios no le puso límites a la mujer. Dios no dijo trae 1,000, ni dijo trae 2,000, tampoco dijo trae 10. Dios dijo consíguete todas las que puedas. Si la mujer hubiera obtenido más vasijas vacías, y más vasijas vacías, y más vasijas vacías, la provisión de Dios hubiera seguido, porque Él nunca le puso límite. Y no estoy diciendo que la mujer no tuvo fe, al contrario, por supuesto que tenía bastante fe, porque mira que, entre comillas, arriesgar lo poco que le quedaba por algo que le están diciendo que no tiene sentido, pues eso se necesita realmente tener fe. Así que la mujer tenía fe. Lo que estoy diciendo más bien es que si la mujer hubiera traído tal vez 2 o 3 vasijas, entonces sí, eso no hubiera satisfecho su necesidad y sí estaríamos hablando de una falta de fe. Pero digo que si ella hubiera traído más y más y más y más, la provisión de Dios hubiera seguido, porque Dios nunca le puso a ella límite, nunca le dijo absolutamente nada. Vino ella, versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Interesante. Nomás imagínese la escena. Ella le dice a su hijo: hijo, tráeme una vasija más. Ya no hay, mamá. Y alguien va a preguntar: pues no, que se los habían llevado los acreedores. No se fije en eso. O sea, pudo haber sido, como dije hace un momento, que se llevaran a sus 2 hijos mayores, o pudo haber sido que eran los únicos 2 hijos que tenía, no importa, y todavía no se los llevaba el acreedor. Eso no importa. Lo que importa es el milagro que está ocurriendo. Fíjese en el milagro que está ocurriendo. La cosa es que ella le dice a su hijo: hijo, tráeme más vasijas. No, ya no hay más. Ya se acabaron, ma. Y entonces ella ve toda la casa llena de vasijas, todas hasta el tope de aceite. Imagínese la escena. Ella va y busca al profeta Eliseo, maravillada y llena de emoción, le cuenta lo que ha sucedido. Mira, Eliseo, mira lo que pasó, mira mis vasijas, están todas llenas de aceite como tú dijiste. Y algo que a mí me encanta del profeta Eliseo es que parece que él no se asombra. Si se fija usted ahí, él no se asombra. ¿Y sabe por qué él no se asombra? Porque él conoce a Dios. Él sabe lo que Dios es capaz de hacer. Lo sabía perfectamente. ¿Y sabe qué más me encanta del profeta Eliseo? Que no se atribuye el milagro, como otros que he escuchado por ahí en la televisión, ¿verdad? De que, ven, tengo el poder yo de Dios aquí. Y lo presumen y lo hacen así, y avientan la Biblia y no sé qué tantas cosas. Esos son charlatanes de la fe. Eliseo no presumió de ningún poder. Eliseo da la gloria a Dios. Él sabe que no es su poder. Él sabe que es el poder de Dios actuando en él. Y él sabe que es un privilegio ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros. Realmente, yo sé que todos lo han vivido, pero cuando lo vivan, gócenlo, porque no hay nada más hermoso realmente que ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a alguien más. Créanme, gócenlo, y cuando ustedes lo gocen le van a dar entonces más gloria y más honra al Señor. El punto es que Eliseo no se atribuye el milagro, sino que, bien pausado el hombre, con mucha serenidad, le dice: ok, perfecto, yo sabía que eso iba a ocurrir. Así que, mira, lo que vas a hacer es: ve y vende el aceite. Y con el dinero, paga tu deuda. Y te va a quedar para que vivas para siempre. Wow. ¿Esa es bendición de Dios o no? ¿Usted cree que esa es bendición de Dios? Esa es la abundancia con la que Dios bendice. Esa es la abundancia con la que el Señor bendice. He escuchado tristemente también algunas veces que en algunas iglesias llaman cierto día de la semana: venga el miércoles a las 7 de la tarde porque Dios va a cancelar deudas. Y allá va la gente.
por miles. En esas mega iglesias del Evangelio de la Prosperidad, van por miles para que Dios cancele deudas. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Cuando la viuda se acercó a Eliseo, le dijo: mira, mi marido murió, no tengo nada y sí tengo un montón de deudas. Él no le dijo: oh, ven mañana a las 7 de la tarde y Dios te va a cancelar la deuda. Él no hizo eso. Porque Dios no hace eso. Eso sería hacernos irresponsables a nosotros si nos cancela las deudas en las que nosotros nos metimos. Pero lo que Dios sí puede hacer es ayudarnos para salir de ese atolladero, sobre todo cuando nosotros no teníamos programado meternos en ese atolladero. Por ejemplo, quien compró una casa o quien compró un carro, pero de repente se encuentra con la penosa noticia de que ha perdido su trabajo, cosas por el estilo. Es algo que no tenía contemplado. Entonces Dios le ayuda para que obtenga los recursos para que salga de esa deuda, no para que se le perdone la deuda, porque si se le perdona la deuda a usted, el otro es el que va a resultar afectado. El banco es el que resulta afectado, o el dealer donde compró el carro resulta afectado, y Dios no bendice de esa manera, o sea, bendiciéndolo a usted para afectar a otros. Dios no hace absolutamente nada de eso, pero Dios nos puede ayudar a salir de las deudas, como lo hizo en el caso de la viuda. Déjeme le digo algo bien interesante. El profeta Eliseo fue discípulo del profeta Elías. Sí sabía usted eso, ¿verdad? Eliseo fue discípulo del profeta Elías. Y si usted va al primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, en los versículos del 8 al 22, usted se va a encontrar con que al profeta Elías también le sucedió una situación similar, también con una viuda. La historia es así, bien rápido. Había habido una sequía en la nación por falta de agua. Dios le dice a Elías: ve a donde la casa de esta viuda, porque esta viuda te va a sostener a ti. Fíjese lo que le dijo Dios. Ve donde a esta viuda, porque esta viuda te va a sostener a ti. Y allá va Elías, obediente al Señor como siempre, y llega y se encuentra con la novedad de que esa mujer no tenía más que un poquito de harina. Y le dice: oye, ¿me puedes dar de comer? Es que no tengo nada, le dice la viuda aquella. Solamente me queda este pedacito de harina con el que voy a comer un pan para comer yo y mi hijo, y después de eso nos vamos a dejar morir, porque no nos queda nada. Miren nada más la novedad con la que se encontró el buen Elías. Entonces Elías le dice: don't worry about it. No te preocupes, güerita. Ve y hazme el pan a mí primero. Oye, qué egoísta el Elías, ¿no? Ve y hazme el pan a mí primero. Y ya después te comes tú y le das a tu hijo. Parecería un egoísta el buen Elías, pero no es egoísta, porque dice: porque Jehová ha dicho que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Tremendo. Y otra vez, imagínense la mujer que solamente le queda un poquito de harina y tener que compartirlo con el profeta. Y Dios le está diciendo: si tú haces eso, no te va a faltar ni la harina ni el aceite durante todo este tiempo que dure la sequía. ¿Usted quiere saber cuánto duró la sequía? Si usted va al siguiente capítulo, Primera de Reyes capítulo 18, versículo 1, usted se va a encontrar que la sequía duró nada más y nada menos que 3 largos años. Y por 3 largos años, nunca, dice la palabra de Dios, nunca escaseó la tinaja de harina ni la vasija de aceite. Dios obra así. ¿Cuántos aman a este Dios? ¿Cuántos creen realmente en este Dios? Y dígame si eso no es prosperidad a la manera de Dios.
Esa es la manera en que Dios trabaja. Lo que hicieron los profetas Elías y Eliseo me recuerda lo que hizo el Señor Jesús, y con esto quiero concluir. El Señor Jesús hizo algo similar 2 veces, y tal vez usted se acuerde de eso. Primero, con 5 panes y 2 peces, Él alimentó ¿a cuántos? A 5,000, sin contar mujeres ni niños. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Un cálculo conservador dice que pueden ser alrededor de 20,000 personas, contando a las mujeres y contando a los hijos, a los niños. Con solamente 5 panes y 2 peces, el Señor alimentó a 20,000 personas, pero no les tocó de a migajita por persona. Dice la palabra de Dios que comieron ¿hasta qué? Hasta ser saciados. Es más, dice que sobró todavía. Tuvieron que pasar para recoger. Y después, Él alimentó a 4,000 personas, también sin contar a las mujeres, a los niños. Entonces la cantidad se iba a agrandar considerablemente. Y también comieron hasta llenarse, y también sobró. Y eso lo hizo con 7 panes y unos pocos pececillos. Y es que, mi amado hermano y hermana, la provisión de Dios es así. Dios obra de esa manera. Por eso lo amo a mi Señor, por eso le sirvo a mi Señor. Porque es un Dios fiel, porque su provisión es constante, no tiene límite. Él no tiene límite. Déjeme le digo algo. Cada vasija representa una necesidad suya. Llévele al Señor todas esas vasijas vacías para que Él se las llene. Pero no deje ninguna afuera. Lléveselas todas. No deje ninguna, porque Dios no le está poniendo ningún límite. Dios nunca le va a decir, ya, ella, párale. No, Dios le dice, tráeme todas tus vasijas. Yo te las voy a llenar. Y voy a parar cuando esté satisfecha tu necesidad. Y si mi necesidad nunca está satisfecha, Señor, entonces voy a seguir proveyendo. Pero no te voy a dejar. La palabra de Dios dice, Filipenses 4:10, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No deje ninguna vasija fuera. Hace un momento leíamos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no tiene límites. No se ponga usted límites, ni le ponga límites a Dios. Dios le está dando la oportunidad de que lleve delante de Él todas sus vasijas vacías, todas, no deje ninguna, todas lléveselas al Señor. Pero a una cosa sí le voy a decir, usted tiene que actuar como las viudas de las que nos hablan Elías y Eliseo. Ellas fueron obedientes, ellas, entre comillas, arriesgaron, por decirlo de alguna manera, lo poco que tenían, porque tenían la fe de que Dios iba a hacer algo. Y Dios no les quedó mal. Dios nunca queda mal. Dios nunca queda mal. Y si usted es así de obediente, si usted puede ser así de obediente, usted verá cómo Dios llena todas sus vasijas hasta el tope. Todas. Porque la bendición de Dios es así. Y usted será testigo de la fidelidad de Dios. Y hablará a todo el mundo del Dios fiel que le sostiene a usted en todo tiempo, en todo momento. La pobreza
de estas viudas no las detuvo para que ellos dieran lo poco que les quedaba. ¿Y usted? ¿Lo haría también? ¿O pondrá limitaciones, sus propias limitaciones, como excusa? Si nosotros podemos ser obedientes, mire lo que dice el Señor, Mateo capítulo 25, versículo 23. Dios le va a decir así a usted. Dios me va a decir así a mí. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a ser testigos de las maravillas de Dios si podemos creer y si nos mantenemos firmes en la fe, fieles al Señor y obedientes a su palabra. Y ahora sí, vamos a poder decir con total convicción, feliz y próspero año nuevo 2019. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a alabar.